en el momento crítico en el cual es necesario no solamente reflexionar sobre lo que está pasando con la ley, sino qué podemos hacer tanto para ponerla en funcionamiento como para ayudar a orientar a los que están en este momento decidiendo cómo se va a hacer la implementación, o sea, al Ministerio de Salud y Protección Social. Nosotros tenemos ante todo que la ley 1980 es la ley que tenemos para el tamizaje neonatal aprobada de tal manera que es un hecho y es sobre lo cual tenemos que basarnos para continuar con el esfuerzo que se ha realizado ya por 20 años. Y en esto lo primero es que entendamos que nosotros mismos como dolientes de la ley, entendamos cuál es el espíritu de la ley. Una ley, de hecho, puede estar manifestando que se cumpla un determinado derecho, pero se puede interpretar de muchas maneras y eso ha sido toda la vida un problema, o no un problema, sino parte de la naturaleza de las leyes. Las leyes se pueden interpretar de muchas maneras y muchas actuaciones se pueden hacer con base en la ley sin que necesariamente sean legítimas o sin que necesariamente sean morales, ¿no? Hay leyes que permiten hacer cosas que de una u otra manera podríamos decir que no van con la moral o podemos hacer determinadas acciones que parecen ajustadas a la ley, pero que no son del todo legítimas. Yo creo que conocemos eso en muchos sentidos, pero entonces tenemos que estar atentos a cuál es la interpretación que podemos tener alrededor de lo que dice la ley. Eh, También vamos a tratar de mirar algo de la situación actual, pues hacer algunos comentarios. Más bien, no es que vayamos a mirar la situación actual porque es demasiado complejo todo el escenario en este contexto de la pandemia. Pero sí podemos hacer algunos comentarios de cómo vamos con la ley y qué hemos visto con respecto a los laboratorios. Bueno, entonces, primero que todo, ¿cuál es el objeto? ¿Qué es lo que tenemos en la ley? Pues la ley nos dice que el objeto es regular y ampliar la práctica del tamizaje neonatal en Colombia mediante la detección temprana de ceguera y sordera congénitas. La utilización, almacenamiento y disposición de la muestra de sangre del recién nacido para detectar tempranamente los errores congénitos del metabolismo y enfermedades que puedan deteriorar la calidad de vida, etc. Ya de hecho en este objeto, en este artículo, podemos ver claramente que hay dos partes. Una parte que se refiere a la ceguera y sordera congénitas y otra que se refiere al tamizaje de errores congénitos del metabolismo. Este es un punto importante que tenemos que considerar porque la ley de tamizaje en principio se planteó para los errores congénitos del metabolismo. Después, a medida que se fue dando el tránsito por el Congreso, se incorporó la ceguera y la sordera congénitas. En este punto, entonces, tenemos que ser claros en que estudiar la ceguera y la sordera congénitas son súper importantes, son acciones indispensables, son acciones incuestionables que son parte de la atención del recién nacido y no son ni siquiera objeto de tamizaje, es que tienen que estar como parte de la atención del recién nacido y
en todos los países cuando se ha hecho la ley de tamizaje neonatal, se ha hecho para los errores innatos del metabolismo. Entonces debemos ser conscientes que tenemos una ley que mezcló unas acciones que son esenciales para la vida de los niños, pero que no hacen parte de lo que es el tamizaje neonatal de los errores innatos del metabolismo, que fue como se concibió el proyecto de ley. Con eso no estoy diciendo que eso sea bueno o malo. Lo que estoy diciendo es que tenemos un objeto doble y que tenemos entonces, por un lado, que reglamentar y normar sobre unas atenciones en salud que son de carácter estrictamente clínico y otras que son tamizaje metabólico. Esa es nuestra ley, o sea, a diferencia de cómo se ha manejado universalmente. Pero eso es importante hacerlo ver porque es parte de lo que está condicionando cómo se está normando al respecto y cuál es la perspectiva que tenemos de desarrollo de la ley. Por supuesto que este objeto es totalmente coherente con lo que es la declaración de Alma Ata desde 1978, cuando se estableció el primer paradigma, el primer dogma relacionado con lo que es la atención primaria en salud. En este consenso se estableció como la asistencia necesaria esencial para todos los individuos. Y ese dogma sigue siendo absolutamente válido y es el núcleo de la salud en todos los sistemas de salud y parte del desarrollo integral socioeconómico. Entonces, en ese sentido, estamos en un camino a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible con los cuales estamos jugando en este escenario mundial hasta el 2030 en el desarrollo. Particularmente a nosotros nos compete el numeral 3, el objetivo 3, que tiene que ver con la salud y que tiene en uno de sus componentes poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de menores de 5 años, con lo cual Colombia podrá contribuir en esa reducción. Nosotros ya tenemos algunas ciudades que tienen una tasa de mortalidad neonatal menor a esta que está planteada como meta para el 2030 para todos los países. Pero nosotros como país estamos lejos de la meta. Y una forma, una estrategia claramente ya aprobada en países es el tamizaje como una acción que puede ayudar a reducir la mortalidad infantil, por lo menos en una cifra, lo cual es un gran avance y por supuesto es una necesidad, no solamente que se haya hecho una ley, sino que se cumpla lo que está planteado en esa ley y que efectivamente implementemos el tamizaje y efectivamente logremos contribuir a esa reducción de la mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Bueno, dice que el tamizaje básico incluye las pruebas de hipotiroidismo, fenilcetonuria, lactosemia, fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita, el déficit de biotinidasa y los defectos de la hemoglobina. Esto es lo que quedó definido en la ley como tamizaje neonatal básico. Esto que está establecido en la ley también nos toca tenerlo en cuenta, dado que en el contexto académico de rutina estábamos manejando el concepto de que básico era el hipotiroidismo, el ampliado era cuando se incluían estas otras pruebas de laboratorio,
y que el expandido era cuando incluíamos las pruebas para la evaluación de efectos de la beta oxidación, etcétera, o sea, la espectrometría de masas en tándem. Ese concepto no está en la ley. En la ley está definido es que el tamizaje básico incluye todas estas pruebas que se pueden hacer en general con los inmunoensayos de laboratorio y que cuando se incorpora el tamizaje por espectrometría de masas en tándem, entonces ya es el tamizaje ampliado. Ese concepto lo debemos también tener claro, dado que todavía persiste en muchos escenarios académicos la idea de que básico es TSH y ampliado es cuando se incorporan los otros inmunoensayos y expandido masas. Entonces, lo que la ley dice no, es claramente que hay un escenario para el básico y otro para el ampliado, que es igual a lo que está en la mayoría de países. Yo creo que hay países que uno ve que usan el término expandido para referirse a cuando se incluyen unas patologías adicionales en el tamizaje ampliado que se hace por masas, como por ejemplo cuando se incluye tamizaje de enfermedades de depósito lisosomal. Entonces ya eso es expandido. Pero en fin, el punto es que para nuestro contexto tenemos que entender nosotros y hacerle ver también al ministerio eh, ese aspecto que está definido en la ley. Bueno, entonces, ¿quién tiene derecho al tamizaje neonatal? Pues lo que tenemos definido en la ley es que es para todos para todos los niños que nazcan en el país, para todo nacido vivo. Y ese derecho implica que se le realice mínimamente un tamizaje neonatal básico, auditivo y visual. Entonces aquí tenemos otro problema de interpretación, porque mínimamente básico no quiere decir que sea lo menos que se puede hacer de un tamizaje básico, porque en ese sentido se ha interpretado entonces que con hacer TSH neonatal ya estamos cumpliendo con la exigencia. Pero por supuesto que la interpretación tiene que hacerse en beneficio del ciudadano. La ley así ese es el deber ser. El criterio de cualquier ley es que se interprete siempre en beneficio del ciudadano. Por lo tanto, la interpretación no puede ser que se haga mínimamente un básico, no, lo que tenemos que tratar de interpretar es que se aplique la ley en términos de que a todo bebé se le haga el tamizaje básico. Esto en términos de una progresividad como se establece en un artículo más adelante. Ahora bien, de hecho existe ya el lineamiento en la guía de práctica clínica en donde ya estaban establecidas todas estas patologías, en donde teníamos además del básico definido por las pruebas de inmunoensayos, teníamos también definido en la guía de práctica unas patologías que ameritan hacer la espectrometría de masas. Entonces, tenemos que interpretar la ley, pero también tenemos que ser coherentes con las recomendaciones clínicas y la ley no deroga la guía de práctica clínica, porque no le es contraria. O sea, nosotros de todas maneras tenemos que tener el argumento frente al cumplimiento de la ley que existen unas recomendaciones de práctica clínica con base en recomendaciones internacionales y por lo tanto eso es lo que
lo que debe hacerse. Y la ley pues no lo contradice. Bueno, hay otros aspectos que son de interés, como por ejemplo, cómo es que se crea el programa de tamizaje neonatal. Pues la forma como ese programa se hará depende es del Ministerio de Salud y Protección Social. Nosotros hemos manejado siempre el hipotiroidismo, el tamizaje de hipotiroidismo desde el laboratorio. O sea, hemos definido desde que se creó el programa de tamizaje de hipotiroidismo en la resolución 412, se definió desde ahí como una acción de laboratorio. Estamos diciendo que el tamizaje es una acción de laboratorio, pero lo que la ley dice es que se cree el programa y el programa entonces ya implica las acciones de prevención, así como las acciones de atención en salud, las acciones de manejo y tratamiento de todo lo que le pueda suceder al paciente. Entonces, eso implica que las patologías que van a ser objeto de tamizaje estén inmersas en los diversos programas, en el MIAS, en el RIAS, en PAIS, etcétera, porque tiene que haber un manejo integral. Entonces, aquí entramos en un asunto que nos compete a todos los actores de lo que es el tamizaje neonatal, que nos compete tener claro y diferenciar cuáles son los objetivos de los programas, cuál es el objetivo del programa, qué depende de un programa y qué depende del laboratorio, porque el laboratorio es el que va a realizar la acción de tamizaje. La acción de tamizaje no la hace ningún actor distinto, no la hace el pediatra, no la hace el neonatólogo, no la hace el neurólogo ni el genetista, la hace el laboratorio. Y eso nos implica una serie de acciones que son específicas y puntuales para los laboratorios. Entonces, en el artículo 4, el Centro Nacional Coordinador del Tamizaje Neonatal será el Instituto Nacional de Salud y tendrá que ver con los aspectos operativos del tamizaje, entendiendo que el tamizaje neonatal es una acción de laboratorio. De todas maneras, ya lo decíamos al principio, esta ley quedó planteada en dos partes o con dos componentes, más bien, porque quedó planteada como que se hará el tamizaje auditivo y visual y se realizarán las acciones de análisis de una muestra de sangre para los errores congénitos del metabolismo. Entonces, la ley quedó así. Tiene unas acciones clínicas y tiene unas acciones de laboratorio. Desde el Centro Nacional Coordinador del Tamizaje Neonatal se hará todo ese componente de laboratorio para los errores congénitos del metabolismo. Esa es otra claridad que hay que hacer porque nos ayuda a entender cómo es que se está reglamentando la resolución y cómo es que vamos a tener el desarrollo del tamizaje y cuáles acciones son las que podemos adelantar desde el componente del tamizaje. Vean ustedes un panorama con relación a los laboratorios. Hicimos una revisión sobre 574 laboratorios con los cuales tenemos alguna interacción en cuanto a evaluación de desempeño en alguna de las actividades de laboratorio.
O sea, ahí tenemos laboratorios clínicos, laboratorios de genética, laboratorios especializados, laboratorios de hospitales, laboratorios de primer nivel, etcétera, y laboratorios especializados. De esos 42 laboratorios manifiestan tener interés en participar en las acciones de la red de tamizaje neonatal en Colombia. Y de estos laboratorios disponen de pruebas de tamizaje neonatal para todas las que están en el listado de las básicas, o sea, del tamizaje básico. Eso significa que el país tiene una capacidad que uno puede decir que es suficiente, porque no hay que inventarse ya cuáles son los procesos que hay que hacer para que los laboratorios se introduzcan en el tema del tamizaje. De hecho, con esta revisión que se hizo a través de una encuesta en Google Forms con estos laboratorios, podemos ver que hay una oferta para hacer las diferentes pruebas para el tamizaje de todo el componente básico. Entonces, el artículo 5 que define las funciones del programa, entonces habla de generar los lineamientos, hacer la reglamentación y las normas técnicas, incluir en el plan de beneficios la tecnología diagnóstica de manejo clínico, mantener la viabilidad del programa. Eso incluye la creación de los comités de expertos de apoyo para tamizaje neonatal. Y aquí debemos entender que tenemos unos comités de expertos que el Ministerio de Salud y Protección estructura y organiza cuando se desarrollan los diferentes documentos o reglamentos o lineamientos. De hecho, para la resolución que reglamenta la ley 1980, el ministerio ha venido trabajando con un comité de expertos, muy seguramente a esa mesa de expertos para la resolución de la ley 1980, muy seguramente han ido muchos de ustedes que están escuchando esta conferencia, este tema. Ese comité de expertos del ministerio tiene ese propósito. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, para el desarrollo de los programas de evaluación de desempeño de los laboratorios que realizan el tamizaje neonatal, hemos trabajado siempre con un comité de expertos técnicos que no necesariamente coincide con el comité de expertos del ministerio. Pero lo que, independientemente de que coincida o no, o que muchos expertos puedan estar en el comité del ministerio y a la vez puedan estar en el comité de los laboratorios que manejan el tamizaje, de todas maneras, lo que sí es importante es que tiene que haber comité de expertos y particularmente desde lo que le compete al Instituto Nacional de Salud, que son los comités de expertos para el componente técnico del laboratorio, que es donde se definen puntos de corte, técnicas y metodologías, lineamientos de toma y manejo de muestras, recomendaciones de seguimiento, etcétera. Esos comités ustedes conocen y seguramente algunos de ustedes harán parte de esos
grupos de trabajo que hemos hecho en el instituto con ocasión del hipotiroidismo congénito. En este momento la situación es diferente porque nos tenemos que enfocar ya no en hipotiroidismo, sino en todas las enfermedades, y para cada una de ellas tiene que manejarse la misma temática, y cada una de ellas requerirá de expertos diferentes que tengan experiencia o lo que sea. De todas maneras, este, este es un punto claro que debemos estar trabajando desde ya, que es la conformación de esos comités de expertos que realmente permitan que los lineamientos sean correctos, que si vamos a hacer una recomendación, que el punto de corte para una de estas enfermedades lo vamos a estructurar de tal manera a través de tal método que eso sea lo que corresponda a la recomendación académica y que se pueda hacer bien hecho y con el concurso de los laboratorios. Bueno, esa es una observación sobre ese artículo 5 que nos da esa pauta. En cuanto a los laboratorios, es importante que la ley dejó determinado que todos los laboratorios que hagan el tamizaje neonatal sean acreditados. Ya se ha discutido, algunos de ustedes asistieron a la reunión nacional de tamizaje que hicimos el año pasado, y ahí se discutió el tema de cuáles son las normas ISO que le competen a los laboratorios, y se discutió con expertos nacionales y también algunos invitados internacionales. Se discutió el tema de la ISO 17025 y la ISO 15189. Incluso contamos con la persona que dirige esto en ONAC, y definitivamente el consenso de los expertos es que sea con la ISO 15189, y es algo hacia lo cual hay que trabajar desde ya. Evidentemente es un tema de los laboratorios, no es un tema de las EPS como EPS prestadora de servicio, sino un componente específico del laboratorio que es netamente técnico. Pero es algo que la ley lo exige y que debemos estar trabajando ya en eso. Algunos laboratorios sabemos que ya empezaron, pero es parte de la función del grupo de expertos dar apoyo en ese sentido. Seguramente ustedes saben que en Colombia hay apenas 3 o 4 laboratorios acreditados con 15189, y no son laboratorios ni de genética ni de tamizaje, son laboratorios que hacen otras cosas del laboratorio clínico, pero esa falta de laboratorios que se acrediten con esa norma es lo que ha hecho que ONAC, por ejemplo, manifieste la dificultad que tiene en ese sentido y no tiene experiencia, lo cual no es un obstáculo porque eso le pasa a ONAC cada rato, dado que son muchos temas los que hay que acreditar, pero existe una estrategia para la acreditación, que es ONAC solicitar apoyo al EMA en México o a otro instituto de acreditación de otro país que también haga parte de ILAC, que es el reconocimiento internacional de los organismos de acreditación. Entonces, se hace a través de esa vía. O sea, con eso quiero decir que por el hecho de que no haya laboratorios acreditados con la 15189 o que ONAC no tenga la experiencia, no significa que no se pueda hacer, sino todo lo contrario, hay que empezar a generar la estructura para que se haga.
También algunos de ustedes conocerán lo que pasó con los laboratorios de genética que hacen pruebas de paternidad. Fue lo mismo. La ley 721 dijo, acredítense con la 17025. ONAC no tenía experiencia con paternidad ni nada de eso, pero justamente un comité de expertos apoyó a ONAC y se logró con el tiempo establecer los lineamientos y establecer las normas, los estándares internacionales y con base en eso hacer la acreditación, y hoy día pues ya llevan varios años de experiencia con varios laboratorios acreditados ya de una manera rutinaria. Igual nos toca estructurar para tamizaje, pero entonces es una labor que hay que empezar desde ya. No necesitamos esperar a que haya una reglamentación de la ley 1980 al respecto, porque esos son aspectos técnicos que hay que empezar a desarrollar. Lo que la ley 1980 necesita es que se reglamente, que haya una resolución que reglamente aspectos que son de carácter administrativo de un programa, como el hecho de que esté incluido en el plan de beneficios, etcétera. Bueno, eso en ese sentido, entonces, es importante empezar desde ya a trabajar en ese orden de ideas. Tenemos que diferenciar también que hay unos laboratorios que son de tamizaje y hay otros laboratorios que son de pruebas de confirmación y son niveles muy distintos de experticia y de oferta de servicios. La ley nos dice que los laboratorios de tamizaje deben estar acreditados, pero los laboratorios de confirmación que hacen ensayos específicos también deben estar acreditados. Por ejemplo, un laboratorio que haga pruebas de cromatografía de HPLC para confirmar cuando hay determinados aminoácidos o para hacer el perfil de aminoácidos de seguimiento en un tratamiento, ese laboratorio puede que sea un laboratorio de química clínica o un laboratorio químico o cualquier laboratorio que no necesariamente sea de tamizaje, pero si hace esa prueba, tiene que tener acreditada esa prueba. Entonces, bien puede hacerlo con la 15189, con la 17025, pero tiene que ser un ensayo acreditado. Y eso nos pone en un escenario distinto porque hay muchos laboratorios que hacen confirmación que no necesariamente la hacen en su propio mesón y con sus propios equipos, sino que tercerizan. Y entonces, dado que la resolución 651 permite la tercerización de enfermedad para el diagnóstico confirmatorio de enfermedad de huérfanos, entonces tenemos es que ver que esos laboratorios que hacen las confirmaciones estén acreditados, y si no lo están, el laboratorio a donde remiten sí debe tener la acreditación, no importa en qué país. Las normas ISO son estándares internacionales, por lo tanto, si un laboratorio está acreditado en México o en Estados Unidos o en Brasil o en Colombia bajo la misma norma, quiere decir que cumplen los mismos estándares y por lo tanto es aceptable. Entonces, ahí la tarea es armar la red con esos laboratorios que hacen esas pruebas confirmatorias. Bueno, el artículo 9, que establece las obligaciones especiales del sistema de seguridad social, pues establece que tienen que garantizar que se cumplan las condiciones para que se haga el tamizaje neonatal. Eso es muy claro, eso está en la ley, eso no necesita ninguna claridad, excepto tener en cuenta que es una obligación
que realicen, que tengan las condiciones para el tamizaje neonatal. Eso para la eventualidad que sucede que muchas veces los niños se quedan sin tamizaje por alguna clase de argumento de que eso es responsabilidad de la EPS o que eso no es responsabilidad de la IPS, etcétera, una serie de excusas que a veces se dan. Igualmente hay que trabajar el tema de la accesibilidad a los medicamentos vitales no disponibles que está planteado en el mismo artículo, porque hay una situación que se ha dado frente a esta necesidad. Sabemos que para cualquiera de las enfermedades metabólicas congénitas vamos a tener que acudir a proveedores para los medicamentos o los alimentos que se requieran para el manejo y tratamiento y que eso sea verdaderamente eficiente. Y es una de las limitantes para que se han impuesto, que nos han dicho, es que no podemos, porque ese ha sido un argumento que, que lo he escuchado a diferentes funcionarios del ministerio, que no se puede permitir el tamizaje todavía, dado que no hay garantía de la disponibilidad de los medicamentos y los alimentos. De acuerdo a lo que hemos indagado con algunos de los proveedores, sí tenemos esa capacidad. Hoy día que estamos manejando la virtualidad para todos los procesos, es muy fácil tener la disponibilidad y el INVIMA tiene ya establecidos los mecanismos para los diferentes registros, pero hace falta explorar la oferta nacional a través de los medicamentos de los magistrales, no, de las formulaciones magistrales, que ya hay desarrollos al respecto para los errores innatos, por lo menos en 2 universidades, y se espera que haya más desarrollo en ese sentido. Sin embargo, lo que sí implica esto es que sí es necesario que los especialistas que manejan a los niños tengan la posibilidad de generar el inventario real de los proveedores reales que haya en el país y que en un tiempo también real sean capaces de tener el medicamento, porque si no tenemos esa tarea, vamos a tener limitantes en el ministerio para garantizar que si se autoriza hacer un tamizaje para determinada enfermedad, se pueda garantizar que está el medicamento. Digamos que uno lo puede decir en forma genérica, yo puedo decir y metería las manos al fuego afirmando que si se diagnostica un error innato, de alguna manera se encuentra el proveedor que traiga el medicamento o el alimento. Porque lo he visto ejemplos. Sin embargo, hay que tenerlo en blanco y negro en un documento que se haya estudiado y que con claridad permita ver que ese portafolio existe y que no vamos a tener una limitante si se diagnostica un error innato de un aminoácido, no vayamos a tener un problema de que efectivamente se diagnosticó, pero el papá tiene que traer el alimento de contrabando. Entonces, eso es algo que implica trabajar. Y por último, tenemos el artículo 10 en el parágrafo 1,
que habla de la progresividad. Nos habla de la progresividad y que de acuerdo con la disponibilidad de recursos, el gobierno definirá las pruebas a incluirse y como mínimo garantizará como punto de partida el tamizaje neonatal básico, hasta lograr el tamizaje ampliado. Entonces, con este parágrafo queda claro que lo que se planteó al principio como que se hará mínimamente el básico, queda claro que no es mínimamente el básico, sino que el punto de partida es lo correspondiente al tamizaje neonatal básico, hasta lograr el ampliado. Ese es el punto de partida para que, digamos, que no nos dejemos engañar con la idea de que se cumple la ley solamente con hacer el hipotiroidismo congénito, porque realmente no se está cumpliendo nada. Y es más, incluso diría uno que hacer solo hipotiroidismo congénito creyendo que se está cumpliendo la ley es sencillamente interpretar la ley de una manera cómoda, porque en la realidad no se está avanzando para nada en el impacto que se quiere buscar. Entonces, a pesar de que hacer el hipotiroidismo hace parte del cumplimiento de la ley, pues no es legítimo decir que se está cumpliendo la ley con eso. No lo sería, o sea, en términos reales, no lo sería. El último punto que es interesante para discutir y que no nos falte es el hecho del consentimiento informado, que fue algo que los congresistas quisieron poner en la ley por diversas razones que no vamos a discutir acá, pero existe ya de hecho el lineamiento es que se haga un consentimiento informado y que si no se diligencia, de todas maneras tendrá un impacto en el médico que omita hacer eso. Entonces, sobre ese consentimiento ya se ha publicado algo sobre criterios que se deben tener en cuenta y también ya hay unos lineamientos de tal manera que hay que realizar esa acción. Sin embargo, lo que nos genera conflicto eventualmente es el hecho de que hasta el momento se hace el tamizaje del hipotiroidismo congénito y no hay necesidad de hacer ninguna aclaración a los padres, dado que hace parte de la atención del recién nacido. Si hace parte del paquete de atención del recién nacido, el consentimiento para todas las acciones está firmado desde el momento que la mujer entra a la IPS. Esto, en cambio, nos impone que no basta con eso, sino que tiene que dejarse por escrito anotado en la historia clínica. Eso para tenerlo en cuenta porque nunca se sabe en qué momento, sin darse cuenta, se omite eso y se genera entonces una situación de riesgo para el médico que no hizo el consentimiento o que no lo dejó registrado. Obviamente esa acción vale más la pena cuando se está haciendo el tamizaje básico que no cuando se hace solo para hipotiroidismo congénito. En este momento que estamos con la situación de comenzar el tamizaje en términos de la ley 1980 y nos obliga a cambiar de la toma de muestra de cordón a talón y nos obliga a tomar un consentimiento informado, pues esas son acciones que se justifican y valen la pena cuando se hace el tamizaje
básico al menos, pero cuando la recomendación en ese momento es que se siga haciendo solo hipotiroidismo, dado que se priorizó hacer el tamizaje auditivo y visual y se amplió al tamizaje cardíaco, entonces tenemos una carga grande que es hacer las acciones clínicas del tamizaje auditivo, visual y cardíaco, y pues eso implica unas acciones clínicas muy específicas, pero en lo que respecta al tamizaje metabólico, que era el espíritu de la ley, pues se queda perdido en que solo vamos a continuar haciendo hipotiroidismo. Eso desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista de las asociaciones como la Asociación de Padres de Niños con Enfermedades Metabólicas o cualquiera de las otras asociaciones, se puede recomendar, se puede opinar, se puede razonar, se puede presentar con argumentos sobre la ley para que el ministerio no se quede solamente con la resolución en la que define que se siga haciendo hipotiroidismo. Pues en ese caso tendríamos un impacto muy pequeñito de la ley en el tamizaje metabólico, incluso diría yo que puede ser hasta un impacto negativo, porque ya hemos logrado mal que bien una cierta cobertura con hipotiroidismo en cordón. Y de pronto si decimos es que ahora lo va a hacer en talón y tiene que tener el consentimiento informado, es probable que en ese paso se pueda perder un poco de cobertura. Podría ser, esperemos que no. De todas maneras, vale la pena citar como ejemplo que hay ya algunas eh, instancias, por ejemplo, la EPS, el régimen especial de la policía, que está haciendo ya un piloto de tamizaje básico y les ha ido excelente. Y, y pues una de las estrategias fue que no abandonaron cordón para TSH, siguieron haciendo cordón por un tiempo y pudieron de esa manera garantizar que no se perdían niños. De todas maneras, el piloto es muy pequeño, eh, pero aún así es interesante ver los resultados extraordinarios que han tenido. Bueno, entonces eso era lo que yo quería compartir con ustedes y de nuevo le agradezco muchísimo a Gina la invitación y a todos ustedes y ojalá fuera la primera de muchas reuniones que deberíamos tener sobre el desarrollo de la ley de tamizaje, porque pues costó bastante trabajo que finalmente los congresistas lograran aprobarla y tenerla ahí y no aprovecharla sería francamente un desperdicio imperdonable. Entonces, ojalá que haya más reuniones en las que podamos hablar del desarrollo de esta ley. Y bueno, no sé, Gina, si hay sesión de preguntas o podemos escuchar comentarios al respecto. Doctor, muchas gracias por su presentación. Ya vamos a empezar a revisar. ¿Sí nos está escuchando, doctor? ¿Sí nos escucha, doctor Bermúdez? Sí, buenas, ¿me están escuchando? Sí, señor, pero ¿usted nos escucha? Sistema correo de voz. Está a partir de
Doctor Bermúdez, ¿nos escucha? Hola, Gina. Sí te estoy escuchando, pero no en el Zoom. Gina, pero tú me escuchas por el Zoom. Ve tan raro que yo no escucho. Bueno, bueno, yo estoy viendo al doctor Almésiga en video, pero no sé si el sonido. Doctor Bermúdez, ¿nos escucha ahí? Lo estoy escuchando por el celular. Ok, perfecto. Entonces, voy a transmitir algunas de las preguntas que están en el chat. Pues, primero, agradecerle por la presentación. Muy útil en este momento reconectarnos con el proceso de la implementación del tamizaje. Hay una pregunta comenzando un poco por la parte que usted decía, que mencionaba de los pilotos. ¿Cómo ve la implementación de esos pilotos regionales que permitan tener experiencia y generar las capacidades para la implementación del programa? Sí, doctor Almésiga, le entendí que me pregunta sobre los pilotos que se hagan a nivel regional, ¿sí? Correcto. Mire, eso es supremamente importante. En ese momento, el ministerio, en mi opinión, respetando mucho todo lo que ellos hacen, pero hay cierta confusión en la manera como se está concibiendo el tamizaje básico y ampliado, porque no se puede pensar que solamente se haga tamizaje después de que se hayan hecho una cantidad de desarrollos de guías para cada enfermedad, porque eso nos llevaría a que tardaríamos muchos años para, para ir incluyendo cada enfermedad. Esos pilotos regionales son claves. El ejemplo del piloto de la policía me parece muy bueno. Ellos, su piloto es pequeño porque eh, obviamente es un régimen especial que no tiene un volumen de nacimientos como los que puede tener un municipio o un departamento, pero aún así nos ha mostrado una realidad, y es que el tamizaje tiene ciertas limitantes administrativas que hay que superar y ciertas limitantes de laboratorio que también hay que superar. Entonces, cada vez que se haga uno de estos pilotos y se obtenga experiencia, es algo muy importante para aportar al desarrollo de guías y lineamientos. Entonces, lo ideal es que se hicieran estos pilotos regionales donde se pueda hacer, obviamente bien hechos, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Hay una pregunta con respecto a la implementación del tamizaje auditivo. La pregunta es, ¿cómo garantizar que el tamizaje auditivo se implemente de la manera como está establecido por todas las instituciones? No sé si usted tenga algún comentario al respecto. Bueno, esa pregunta es bien interesante, pero no la manejamos nosotros. O sea, el componente
auditivo, visual y cardiovascular y cardíaco, sí lo dejamos que el ministerio sea quien se pronuncie en cualquier aspecto. Como le decía, son exámenes clínicos y es de competencia ya del área clínica que se dediquen a la revisión del cumplimiento de lo establecido en las guías. Es que esos tamizajes ya están incluidos en las guías y es algo que debe hacerse, haya o no haya ley de tamizaje, eso era algo que tenía que hacerse. Entonces ya eso es cumplimiento de las guías, que es parte de lo que el ministerio vigila. De ese componente no le puedo decir nada más, doctor Almeida. Y cómo, digamos que estas oportunidades son bien interesantes desde el punto de vista que podemos socializar el proceso y vemos que el fundamento del programa, pero cómo garantizar, porque es otro de los comentarios que están en el chat, cómo garantizar que podamos ampliar la divulgación tanto a los clínicos como a los padres, a las asociaciones de pacientes del tamizaje y del proceso del que está el programa de tamizaje neonatal. Sí, le entendí que cómo hacemos para socializar todos los lineamientos a las diferentes asociaciones y laboratorios, ¿sí? Ah, perfecto. Pues doctor Almésiga, mire, en esa parte, por eso les decía que agradezco este espacio que me dieron y me parece que es supremamente importante empezar a hacer estas socializaciones, de empezar por lo menos a conocer la ley, porque en la medida en que las personas interesadas conozcan la ley y la interpreten como es, vamos a ayudar a que se generen buenos programas. Yo creo que por lo menos en lo que queda de este año y aunque sean reuniones virtuales, tenemos que seguir haciendo análisis, socialización de lo que la ley dice. Y fíjese usted que todavía no ha salido la resolución de reglamentación del ministerio, que se suponía iba a salir en diciembre del 2019. Eso se fue atrasando, iba a salir luego en enero, no salió y luego vino la pandemia, entonces ahí estamos embolatados. Pero es una necesidad que hay el hecho de que universidades y las asociaciones pues hagan foros y podamos hablarlo y que no se diluya en que se publicó una ley y quedamos ahí. En realidad nos toca hacer es mucho trabajo desde lo académico para que se pueda generar en el ministerio un buen reglamento de la ley. Todavía no ha salido esa resolución y ojalá que antes de que salga se pudieran dar espacios de que en el ministerio, yo sé porque he ido a la mayoría de reuniones, sé que los expertos han dicho unas cosas, yo mismo he dicho también otras y el ministerio pues ha tomado sus decisiones y ellos tienen sus argumentos. Pero entonces hay que seguir trabajando hasta lograr que se haga lo correcto, ¿no? Que se haga lo que es más conveniente. Perfecto. Sí, vemos que hay que aprovechar para que podamos hacer más reuniones y se puedan hacer más eventos de este tipo en el cual se pueda seguir dando a conocer este proceso. Hay una pregunta de la doctora Natalia Mesa con respecto a un tema muy importante y es cómo manejar esos programas de tamizaje neonatal en las provincias. Claramente no podremos tener un solo centro o un solo laboratorio en Bogotá encargado del programa, pero cómo manejarlo en las provincias.
No, qué pena, doctora Almésiga. No le entendí nada porque no tengo sonido y esto está muy complicado. Pero repítame que ya tengo como mejor sonido. Ok, no, la pregunta es cómo involucrar el programa de tamizaje neonatal en las zonas de provincia del país, ¿no? En las zonas alejadas de las grandes capitales. Le entendí que cómo hacer para manejar, para informar del tamizaje a las poblaciones alejadas de la capital. Más que la información, cómo hacer el tamizaje, cómo lograr que esos pacientes que están en las provincias puedan Ah, disfrutar del perfecto, programa. perfecto, doctora Almésiga. Eh, sí, mire, eso es muy importante porque nosotros hemos trabajado el tema para hipotiroidismo congénito y lo que sí vamos a hacer es eh, fortalecer la vigilancia que se hace desde el instituto. Y eso se hace a través de los laboratorios departamentales de salud pública que usted ha visto ahora en la pandemia. Esos laboratorios fueron o son muy importantes porque han servido de nodos en los departamentos para los laboratorios que hacen las pruebas del COVID. Eh, Ese mismo esquema lo estamos implementando para el hipotiroidismo congénito y garantizar que en cada departamento el laboratorio departamental tenga la información de todos los laboratorios que hacen tamizaje en su región. Y de esa manera sabemos la calidad con que se está haciendo y sobre todo sabemos si las IPS que atienden partos están teniendo o no la cobertura. Esa es la forma como lo hacemos y, y pues cruzamos datos del DANE de nacimientos en la región con los datos que los laboratorios reportan y de esa manera sabemos si un departamento está haciendo o no está haciendo el tamizaje. Entonces, bueno, su pregunta es muy buena en ese sentido. Hay que fortalecer esa vigilancia y, y que los laboratorios, así sean laboratorios de nivel 1 en un pueblo pequeño, de todas maneras hagan su tarea, hagan lo que tienen que hacer. Un laboratorio de nivel 1 en un pueblo pequeño, es probable que no haya montado el tamizaje y le toque remitir la muestra. Pues bueno, esa es su tarea. Lo que tiene que hacer es remitir la muestra, dejar la trazabilidad que al bebé se le tomó la muestra, a dónde se remitió y cuál fue el resultado obtenido. Porque claro, hay que entender que hay hospitales pequeños donde nace un niño al mes. Entonces no les va a exigir uno que monten un laboratorio para eso. Pero sí deben recoger la muestra de ese único niño y mandarla al sitio indicado para que le hagan el tamizaje y tener el resultado. Ese es un trabajo grande que hay que seguir fortaleciendo. Perfecto. El doctor Juan Carlos Prieto hizo un comentario muy interesante con respecto a los estudios pilotos y la necesidad de tener lineamientos claros sobre los metabolitos a que se deben medir y las guías de manejo y seguimiento. No sé si usted quiere hacer algún comentario al respecto de esto. Bueno, no pude mirar el chat, entonces no sé, no sé el comentario preciso, pero claro que tiene razón en que para cada patología hay que desarrollar los lineamientos y las guías específicas. Y para eso hay que convocar a los expertos que hayan tenido los casos, así como tener las referencias internacionales. Ese es el trabajo que tiene que hacer el grupo de expertos que se convoque para cada tema. Por supuesto que
hay que también tener en cuenta que la idea no es esperarnos a tener todas las guías para todas las enfermedades, sino que nosotros deberíamos pensar en hacer el tamizaje y tener la capacidad de desarrollar guías a medida que se van presentando problemas, entre otras porque hay patologías que tienen una ocurrencia tan esporádica como de 1 en 1.000.000, entonces pues nunca podríamos hacer nada hasta que no tuviéramos una cantidad de cosas previstas. Entonces me parece muy bueno el comentario y sí, hay que tener guías para lo que se pueda ir armando, pero eso no debe ser una limitante para que se implemente un programa básico desde ya. Bueno, pues, doctor Bermúdez, muchísimas gracias. Creo que por ahora no hay más comentarios ni preguntas. Muchísimas gracias por la presentación. Es una gran oportunidad para que retomemos entre todos este tema y logremos que finalmente podamos tener andando nuestro programa de tamizaje neonatal básico, entonces, el nuevo básico. Aprovechándonos esta nueva realidad, entonces también nuestro nuevo básico. Bueno, Entonces, muchas gracias, doctor gracias. Almésiga. Gracias a todos. Gina, ¿tú tienes algo para finalmente terminar, ya que hoy terminamos nuestro ciclo de charlas? Primero que todo, agradecer a todos los médicos que hicieron posible esto. Ginita, conéctate por el Zoom, no te estamos escuchando por Zoom. Estaba colgando el teléfono. Primero que todo, agradecer a todos los doctores que hicieron posible esta charla. Gracias a ellos, pues, sin ellos no se hubiera logrado esto. Como siempre, la asociación les dice a todos los médicos que nosotros estamos aquí para apoyarlos, tanto a los pacientes como a ustedes. Mil gracias por todo, por haber asistido y haber estado atentos a nuestros webinars. Estaremos en otro ciclo, lo estamos preparando y gracias por su asistencia. Gracias de verdad mucho por la labor que hacen ustedes y pues lo que necesiten de parte de la asociación, con mucho gusto. Doctor Bermúdez, muchísimas gracias por su charla. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y como dice Ginita, pues esperamos poder vernos en otro ciclo de charlas y seguir construyendo y compartiendo para este grupo de enfermedades tan importantes. Entonces, les deseamos una feliz tarde y esperamos encontrarnos en una nueva ocasión. Muchísimas gracias a todos. Sí, Elizabeth, estaban preguntando si las charlas están disponibles en el Facebook de la asociación. Están disponibles en Facebook de la asociación y hoy, si Dios permite, ya quedan todas montadas también en el YouTube de la asociación. Ginita, muchísimas gracias. Que estés muy bien. ¿Listo? ¿No tenemos más? Bueno, entonces, doctora Almésiga, muchas gracias por su apoyo. Nos veremos próximamente. Bien, chao. Chao a todos.